Como tú lo ves, vecino, estás viendo Canal 8 de Peñalolén. Quien te habla es Jorge Chávez, junto con Carlos León, como director del Canal 8. Tenemos cosas que decirte sobre la Comisión Salud, de lo que se trató en la Cámara de Diputados. Hubo una reunión en la cual llegó una dama con una enfermedad que es bien difícil incluso decirla, espondirente esquirosante. Es una enfermedad de la columna vertebral, ¿eh? Y la diputada Karen Cariola, ella dice de que la salud es un derecho, ¿eh? Y el doctor Sebastián Ibáñez hace una pequeña presentación de lo que es esta enfermedad a la columna. Tengo entendido que se va achicando la persona y se van juntando las vértebras y de una manera, con unos dolores que son insoportables, las personas revientan con estas enfermedades y no tiene, no hay dinero para absorber este tipo de enfermedad. Entonces están solicitando a la Cámara ver modo de introducirla en la ley de Ricardo Soto. Y bueno, y lo otro que decían, resumiendo estas cosas, manifiesta la diputada Karen Cariola, dice de que 30.000 familias fueron borradas en el gobierno de Piñera en la lista de espera para ser atendidos. Y en esos 30.000 personas, familias, hubieron muertos, hubieron gente que falleció esperando ser atendida de este tipo de enfermedades. Eso es lo que teníamos por el momento y veamos si Carloncho podríamos encontrar al doctor en la cual hace un pequeño recuento de esta enfermedad, que es una enfermedad terrible, terrible, y que tiene un costo, tengo entendido que son 300.000 pesos mensuales. ¿Qué bolsillo no revienta en eso? Y es por eso, escuchemos lo que dice el doctor Ibáñez, Sebastián Ibáñez. ¿Se puede poner más fuerte? Si no está cubierto por ISAPRE, por FONASA y también el paciente no están utilizados. Si no se puede, no importa. Esta es la Comisión Salud, ¿eh? Bueno, tengo 17 años, de 17 años en adelante tuve una vida ya a los 23 me dio la crisis muy fuerte, se me funcionaron mis vértebras de la columna, bajé de estatura, perdí mucha movilidad y hasta el día de hoy no he podido hacer que estudié. Producto de toda la mañana para mí un martirio levantarme. De hecho, hoy día estoy con mucho dolor de ese esfuerzo para poder estar aquí presente con toda mi experiencia. Como yo no podía acceder al periódico, tuve todo este proceso de deterioro de la enfermedad. Y en realidad nosotros como organización lo que queremos lograr es que las personas que padecen esta enfermedad no lleguen al nivel que yo y no tengan una discapacidad para que así puedan ser la vida muy corriente, normal, y que en realidad nosotros no queremos ser una etapa para el cuerpo, queremos nosotros poder salir adelante, realizar nuestras cosas, tener una vida en todo. Entonces, esa es como la intención que yo quería que recogieran nuestra solicitud,
porque hay muchas personas que padecen de esto y que lamentablemente no han podido salir adelante, han podido ejercer lo que han estudiado, han tenido que dejar sus trabajos, todo eso. Y veo experiencia de todo lo que he pasado y de lo que no quiero que le pase a la persona. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Invitado, presidenta, también tengo que haber de acuerdo, dado que varios diputados acá presentes y también otros no están, hace ya por un proyecto de acuerdo que firmó su totalidad la Cámara de Diputados, está solicitando al Ministerio de Salud el uso de licencias obligatorias, ya en dos patologías, dos enfermedades que yo creo que es la punta del iceberg del uso de los macros, de los nuestros medicamentos, que están cambiando, el siglo XXI va a hacer otra cosa, los fármacos. Doctor Ibáñez, ¿no? Sí. La consulta es ¿cómo se llama la enfermedad esa que se reduce? Sí, venimos a hablar sobre la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad inflamatoria, una artritis que afecta la columna y la articulación sacroiliaca en la parte baja de la espalda, que produce una inflamación importante que afecta a hombres jóvenes, mujeres jóvenes, que avanza rápidamente produciendo mucho dolor y finalmente una discapacidad mayor por la fijación y la unión de estos cuerpos vertebrales que impide el movimiento normal de los pacientes y que desarrollen su vida diaria. Doctor, la consulta mía es, esta enfermedad todavía no tiene cobertura, ¿no? No tiene cobertura ni por auge, ni por FONASA, ni por ISAPRE, ni por ley de Cartesoto, y eso impide que los pacientes tengan un tratamiento adecuado y en el tiempo adecuado también. Los tratamientos son muy caros, cerca de 800.000 pesos mensuales, entonces necesitan algún apoyo, efectivamente cualquier persona, para acceder a estos remedios y poder ser tratado a tiempo y de la forma adecuada. Doctor, perdón, ¿en qué hospital trabaja usted? Yo trabajo en el Hospital Padre Hurtado, en San Ramón, y también en la Clínica Alemana de Santiago, en Vitacura. Y bueno, ¿esta enfermedad es muy usual en nuestra población? No hay estudios de prevalencia o incidencia buenos en Chile, pero se estima que cerca de 20.000 a 30.000 personas en Chile sufren al menos de espondilitis anquilosante, sin hablar de otro tipo de espondiloartritis. Ahora, en control, la impresión que tenemos es que es un número mucho menor que ha llegado a tener control con el reumatólogo, efectivamente. Y no tenemos los números duros, efectivamente, en cada caso. Doctor, yo soy del Canal 8 y salgo en YouTube. ¿Ya? En YouTube va a salir usted en YouTube. Soy el ciudadano Chávez que siempre le hago preguntas a los doctores por enfermedades. Así es que, bueno, no sé si hay algo más que podría darnos para... Porque es muy importante que estos pacientes que son jóvenes, que esta enfermedad les ha dificultado su vida diaria, que no han podido trabajar producto de la enfermedad, sean tratados a tiempo y puedan volver a su vida diaria, a volver a trabajar, a poder hacer eso y poder valerse por sí mismos, o sea, volver a ser independiente en toda su vida. Doctor, cuando comienza esta enfermedad, ¿empieza desde chico o es una enfermedad Puede presentarse a los 10 años, tan joven como eso, aunque lo más común es que se presente antes de los 50 años, lo más usual es que sea dentro de los 20 años, 30 años que empiece la enfermedad. Muy gentil, doctor, y muy amable. Gracias. Doctor Ibáñez, ¿no? Doctor Sebastián Ibáñez. Muy gentil, muy amable. Muy bien. Muy gentil. Bueno, tú puedes ver que el doctor Sebastián Ibáñez fue bien gentil con el Canal 8. Tenemos también algunas personas del canal de la diputados. La Karen Cariola también lo hizo un pequeño bosquejo, cómo era la enfermedad y cómo quieren introducirla en la ley de Ricarte Soto. Y no sé si tienes a mano ahí a la dama, a la diputada. También está diputada, sí, a lo mejor la tenemos de ministra de Salud con Piñera. Que no están cubiertas por el GES ni por la ley de Ricarte Soto, como son la espondilitis anquilosante y el mieloma múltiple, y ellos nos pueden manifestar su preocupación de estas dos fundaciones al respecto de la poca cobertura y el poco tratamiento que tienen los pacientes que sufren estas dos enfermedades.
pacientes que lamentablemente muchas veces por no tener los recursos financieros no pueden tratarse, y en el caso del mieloma múltiple puede llegar incluso a la muerte, en el caso de la espondilitis anquilosante a la invalidez. Son enfermedades que tienen una carga muy poderosa sobre los pacientes y que no es tan difícil tener cobertura, pensando en que nosotros, por ejemplo, en el caso de la espondilitis ya tenemos cubierta la artritis reumatoide, que es como una enfermedad hermana, y en el caso del mieloma múltiple tenemos cubiertos los otros cánceres hematológicos. Por lo tanto, se genera una suerte de una discriminación con estos pacientes y nosotros deberíamos tratar de disminuir esta brecha, y es por eso que como comisión hemos accedido a mandar oficios solicitando que se evalúe el ingreso de estas enfermedades, ya sea en el GES o en la Ricarté-Soto, dependiendo de cuál de ellas sea, y también se mejoren, por ejemplo, las coberturas en tratamientos no codificados coadyuvantes de estas enfermedades. Nosotros esperamos, ojalá, que el Ministerio lo analice con detención. Tenemos a puerta un tercer decreto Ricarté-Soto y están trabajando en el decreto nuevo GES 2019. Y por lo tanto es pertinente que este oficio llegue a manos de las autoridades para que tomen mejores decisiones. Perfecto. Esa tienen que darla a ellos. Diputado Castro, que esto mismo lo resume en la Caron Cariola. Si no, siendo atendidos No importa, no. La diputada Caron Cariola hace un resumen sobre los 30.000 familias que fueron borradas, ojo, en el gobierno de Piñera. Y escuchemos lo que dice la diputada. Ahí está. Teníamos audiencias básicamente el día de hoy, audiencias que nos parecen muy importantes, y son audiencias que básicamente tienen que ver con patologías, como aparecen todos los días, nuevas patologías que no están teniendo cobertura en el sistema público. Hoy día estuvimos con pacientes de espondilitis anquilosante y también con pacientes de mieloma múltiple, ambas fundaciones creadas por pacientes que hoy día demandan poder tener la posibilidad, con recursos del Estado, de resguardar su sobrevivencia y su calidad de vida. Estamos hablando de enfermedades que, si no tienen cobertura, generan consecuencias dramáticas en las personas. La espondilitis es una enfermedad que va generando deterioro físico, que va generando, que además es una enfermedad que avanza progresivamente si no obtiene el tratamiento a tiempo. Son tratamientos biológicos de alto costo que significan un gasto de cerca de 800.000 pesos a 3 millones de pesos por familia. Y eso, hoy día vinieron acá pacientes que, por no tener acceso al medicamento, hay una joven en particular que dio su testimonio en la comisión, a quien le agradecemos muchísimo su valentía y su disposición, porque en estas son las cosas en las que tenemos que concientizar. O sea, en Chile siguen habiendo enfermedades de primera y de segunda categoría. Lo mismo ocurre con el mieloma múltiple. O sea, hoy día el GES, por ejemplo, cubre otras enfermedades hematológicas, pero el mieloma múltiple, que cada vez se está generando en personas más jóvenes, porque hoy día conocimos casos de personas de 25 años, cuando es una enfermedad de mayores de 60. En Chile, una persona de 60 años, aunque tenga condiciones biológicas para poder hacerse un trasplante de médula, no lo puede hacer porque el sistema público tiene un tope de edad. Y eso tiene que ver con el hacer rendir, entre comillas, los recursos. O sea, tiene que ver con la condición de inversión en relación a la esperanza de vida. Una persona de 60 años tiene mucho por vivir todavía, y sin embargo en Chile se les está negando a los enfermos de mieloma múltiple poder desarrollar trasplante. Tenemos un solo centro de trasplante en la región metropolitana, que es del Hospital Salvador. En el norte de Chile no tenemos ninguno. Y eso nos preocupa que nuestra gente, que nuestros pacientes, que personas que finalmente tienen enfermedades de alto costo no estén consideradas, ni en el GES ni en la ley Ricarté-Soto. Por eso es que hemos oficiado, nos hemos dispuesto como comisión a desarrollar un catastro de enfermedades, un estudio a través de la biblioteca de la Cámara de Diputados, pero también pedir que ahora que se están haciendo los estudios para el nuevo decreto GES y también para la nueva ley Ricarté-Soto, que se cierra, o sea, el nuevo decreto, el tercer decreto de la ley Ricarté-Soto, que se cierra ahora el 31 de diciembre, pero que además va a durar 2 años en esta oportunidad, se han estudiado los casos que hemos expuesto, al menos en esta sesión, porque nos parecen fundamentales para poder resguardar la condición de vida de personas jóvenes, por lo demás, que hoy día están viviendo consecuencias que pueden llegar a ser letales si no tomamos medidas a tiempo. Eso sobre ese punto. Espondilitis, ley Ricarté-Soto, y el mieloma múltiple, al GES. Esa es la solicitud que hemos hecho en esta vuelta. Sí, por esta espera, quería preguntarle que esta semana
se van a saber los integrantes de la comisión investigadora y tiene un plazo Así es. más bien breve, pero que pretende indagar la mayor cantidad, nos decía el diputado Castro, de hospitales que pudieran estar eventualmente también haciendo, porque sabemos que son los dos casos, ¿no? De lista de Rancagua y San José. Rancagua y San José, pero podrían haber otros. Absolutamente. Al menos eso es lo que cree el diputado Castro. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, a ver, yo creo que una de las cosas más graves que tenemos que investigar son los 30.000 usuarios que en el gobierno de Sebastián Piñera fueron eliminados de la lista de espera por secretaría. Yo creo que esa es una situación gravísima, que claramente hoy día, además, con el presidente electo, ¿cierto? Con mayor razón, tiene que dar explicaciones respecto de lo que ocurrió, más todavía porque es algo que no puede volver a ocurrir. O sea, en Chile esas familias, esas 30.000 personas tenemos que identificar, y eso es lo que le vamos a solicitar al Ministerio, que se identifique quiénes son, qué ocurrió con ellos, qué tratamientos obtuvieron, cuántas de esas personas murieron. Son 30.000 usuarios del Hospital San José, y eso a mí me parece que es de las cosas más graves. Hoy día lo que ocurrió con los 16 pacientes en el Hospital de Rancagua ya se está investigando. De hecho, el Ministerio Público, ya existe una querella que puso el gobierno de la presidenta Bachelet para que esto se investigue y que tenga consecuencias penales, que yo creo que es lo que corresponde. De la misma manera en que nosotros esperamos que también se pidan y que existan consecuencias penales en las 30.000 familias que fueron borradas, porque ahí el repositorio nacional de lista de espera está determinado por el Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud es el que determina quiénes salen y quiénes entran. O sea, a propósito de el ordenamiento de este repositorio nacional, que hoy día se está transformando en un registro, y esa es la labor que ha hecho este Ministerio de Salud por ordenar esa condición. Pero la determinación de quienes salen no lo va a tomar ni el director del hospital ni el director de Maruri. La responsabilidad es una responsabilidad política que está mucho más arriba, que tiene que ver con el ministerio propiamente tal de la época donde Jaime Mañalich estaba a cargo. Entonces tenemos que investigar. Yo voy a ser parte de esa comisión, al menos en representación de la bancada del Partido Comunista e independientes, y vamos a esperar que cada uno de los elementos en los que nos vamos a meter, yo creo que la comisión muy probablemente tenga que extender su plazo para poder evaluar en profundidad lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que puede llegar a ocurrir, que es lo que más nos importa sin duda, porque no queremos que más personas en Chile se sigan muriendo por las negligencias, por la falta de compromiso y porque la salud no es un derecho. Eso le voy a preguntar, ¿hay temores en esa línea que Maruri se vuelva a repetir en este gobierno ya que va a empezar en marzo, digamos, y teniendo en cuenta los antecedentes? O sea, tampoco es una... Claramente hay un antecedente, ese antecedente genera incertidumbre. A mí me preocupa en lo particular. Yo espero realmente que existan posibilidades de avanzar en esta línea en el próximo gobierno, que las decisiones que tomen en materia de salud sean coherentes con lo que muchos de sus parlamentarios, incluso la diputada Rubilar, que ha sido muy coherente con esa posición, se hagan reflejo, ¿no? de lo que va a ocurrir en el próximo gobierno. Pero sin duda la incertidumbre está, y por eso es que antes de que parte el próximo gobierno, nosotros vamos a estar ya con un proceso de investigación donde esperamos identificar responsabilidades políticas, responsabilidades penales, porque creo que las hay. Y frente a eso, que el Ministerio Público no solamente haga la investigación del Hospital de Rancagua, sino que también de los 30.000 usuarios borrados de la lista de espera en el gobierno de Sebastián Piñera, y que el próximo presidente también pueda dar explicaciones y asumir compromiso de que esto no pueda volver a ocurrir nunca más. La salud tiene que ser un derecho, la salud se debe financiar de manera distinta. La salud en Chile requiere de una reforma estructural. No podemos seguir cubriendo las necesidades en salud con bolsitas parcializada, donde hay la bolsita para esto de plata, la bolsita para esto de plata, el grupo para esto de plata, que ha sido lo que nosotros hemos cuestionado. Yo incluso al gobierno de la presidenta Bachelet, a quien valoro tremendamente la construcción de infraestructura, siempre dijimos: construir infraestructura no es suficiente. Aquí hay un modelo de financiamiento que es lo que está generando las irregularidades y lo que está permitiendo que existan enfermedades de primera y de segunda categoría. Una reforma a la salud para mí es urgente, es necesaria, y nosotros por lo menos vamos a luchar porque el próximo gobierno, aunque sea de derecha, lo considere. O sea, esperamos que eso se recoja, y que incluso aquellas personas que sabemos tienen un compromiso con la salud, esperamos que desde adentro de ese gobierno sean nuestros aliados para eso. Justamente con respecto del nuevo gobierno, ¿cómo vieron ustedes ayer la elección? Desde... Sí. ¿Un segundo? Sí. Podrían hablar los chiquillos
de la fundación? Sí, yo Sería voy a bueno. hablar con ella. Ah, van a hablar ya. No, pero yo, sí, porque estamos uno de cada agrupación. Sí, uno, sí, chiquillos. Sería bueno que hablara. Después los veo con los periodistas Eso. y conozco la... Ya, Sí, excelente, para- ya. Que puedan hablar uno de cada agrupación para... Esa era la idea. Vicky me contaba, por ejemplo, que ella era modelo, incluso que estaba haciendo cosas. Y yo, ya, sí. Bueno, ya hemos estado discutiendo el análisis en mayor profundidad de lo que ocurrió ayer. Yo creo que uno tiene que ser capaz de ver los errores también de uno mismo, no solamente pensar en lo que hicieron los de la vereda del frente, más allá de que, bueno, hay que considerar también los elementos de contexto, la campaña del terror que se hizo a propósito de la candidatura de Alejandro Guiller por parte de la candidatura de Sebastián Piñera. Pero sin embargo, bueno, nosotros asumimos nuestra derrota, lo hicimos ayer, asumimos el triunfo que tiene Sebastián Piñera en esta elección. Ellos fueron capaces de movilizar a más personas, nosotros no fuimos capaces de movilizar a más personas que los que se movilizaron en la primera vuelta, ni siquiera fuimos capaces de convocar a todos las personas que votaron por la centroizquierda en primera vuelta a votar por nuestra candidatura, y eso claramente implica un análisis más profundo. Vienen tiempos difíciles, sin duda. Nosotros sabemos lo que significa Sebastián Piñera, el diablo conocido, ¿no? como dice el dicho. Sabemos cómo actúa, tenemos antecedentes, la ley de pesca y otras situaciones que han dado cuenta del tipo de la visión política que tiene Sebastián Piñera y que representa. Pero lo que tenemos súper claro es que los próximos años son años de lucha, donde vamos a tener que resguardar desde todos los espacios, desde el movimiento social, desde el Parlamento, desde las instituciones, lo que hemos logrado avanzar en este gobierno. Porque la gratuidad de la educación, si bien Sebastián Piñera al final de su gobierno dice que ahora sí está de acuerdo con la gratuidad, pero solo en los centros de formación técnica, hay que poner mucho ojo en eso, porque detrás de eso hay una trampa, que es que los centros de formación técnica hoy siguen siendo instituciones con fines de lucro. Y cuando se dice vamos a ampliar la gratuidad a todos los centros de formación técnica, significa entregarle plata de todos los chilenos a instituciones que lucran con la educación. Porque nosotros sí le estamos entregando gratuidad a algunos centros de formación técnica, pero solo a aquellos que se han transformado en instituciones sin fines de lucro. En este caso la situación es distinta, por tanto hay muchos elementos que tienen que ver con el próximo gobierno, de los que vamos a tener que estar muy atentos a propósito de las concepciones que tienen que ver con la mercantilización de los derechos básicos, que a mí no me cabe duda es la visión de Sebastián Piñera y de su coalición. Creo que también para conquistar mayorías dentro del Congreso, también para tener una buena llegada quizás con los movimientos sociales, ¿cuáles son los principales desafíos por los que se enfrentaría? Sí. Bueno, nosotros tenemos que constituir desde la oposición, por supuesto, una alianza que sea capaz de contribuir en aquellas cosas en las que podamos tener coincidencia, que yo espero que las tengamos, porque también hay que avanzar en algunos aspectos, pero sin embargo van a haber elementos que sin lugar a duda, van a ser contradictorios dentro de la posición que nosotros tenemos con la visión que vaya a tener el gobierno de Sebastián Piñera. Y ante eso yo espero que encontremos puntos de unidad, puntos de encuentro, que seamos capaces de articular un progresismo unitario desde el Parlamento, pero también, y más que desde la institucionalidad o desde el Parlamento, yo espero que eso lo logremos hacer desde el movimiento social, desde el pueblo organizado, desde ese 45% que no votó por Piñera, que votó por Alejandro Guiller, y de esa cantidad importante también de ciudadanos que ni siquiera concurrieron a votar, que son un poquito más de la mitad, ¿cierto?, del total de los votantes capacitados para poder hacerlo. Y a mí me parece que ese también es un desafío que tenemos. O sea, hubo personas que se quedaron en la casa porque no se identificaron con ninguna de las dos opciones. Y ahí tenemos que mirarnos hacia adentro, tenemos que identificar la nueva forma de hacer política que los chilenos quieren para nuestro país, y en eso la autocrítica debe ser profunda, debe ser transversal desde la centroizquierda, porque el triunfo de la derecha no es una derrota solo de la candidatura de Alejandro Guiller, sino que de todos aquellos que no fuimos capaces de convocar más para poder triunfar en esta elección presidencial, tanto en primera como en segunda vuelta. ¿No le está haciendo sentido? Las ideas hoy día sí hacen sentido, y es tanto así que Sebastián Piñera incluso tuvo que recoger algunas ideas del progresismo y de la centroizquierda para poder fortalecer y potenciar su candidatura en la última vuelta, o sea, en la última etapa, ¿no? Pero sin duda que hay algo en la forma, en el fondo, en nuestra capacidad de ponernos de acuerdo, o más bien incapacidad. Yo creo que la falta de unidad de la centroizquierda nos pasó la cuenta en esta elección, y creo que la ciudadanía vio en la derecha una capacidad de unificar posiciones, de actuar en unidad. O sea,
Manuel José Sandón hace algunos meses atrás salió en televisión nacional, o sea, en cadena nacional poco menos, diciendo que Sebastián Piñera no había sido reo por lindo y poniendo claramente en cuestionamiento su transparencia, su probidad y su capacidad de tener entendimiento con la ciudadanía, pues sin embargo termina apoyándolo, de la misma forma en que José Antonio Kast lo hizo en su momento, Felipe Kast en otro momento, pero a pesar de todo ello, ellos se pusieron de acuerdo, se unificaron en un proyecto común y levantaron una posición donde claramente defendieron los intereses de un sector de la población privilegiado, y el sector no privilegiado vio en esta coalición, quizás los que votaron por ello, una posibilidad de gobernabilidad más estable que la que mostró una coalición o una visión de centroizquierda más reñida, más distanciada, desunida. Yo creo que por eso también creo, digamos, que ese elemento que puede ser más subjetivo pesó en este proceso, más que las ideas, porque desde el punto de vista programático yo no tengo duda de que la gran mayoría de los chilenos no quiere más AFP, que la gran mayoría de los chilenos quiere mejor salud, de calidad, que sea oportuna, que tengamos derecho a la educación, también la educación gratuita, pública, que podamos fortalecer los derechos básicos, que queremos más conquistas, y ante eso, claramente nuestras ideas que están en correlación con eso están absolutamente vigentes. Por eso yo no haría una correlación directa entre las ideas y la votación alcanzada este día de ayer, sino que más bien creo que también hay otros factores que hay que analizar en profundidad, de formas, de métodos, de expresiones, incluso desde lo comunicacional, para tratar de entender lo que ocurrió el día de ayer con la elección y con la aplastante mayoría que tuvo Sebastián Piñera. ¿Qué pasa con la nueva mayoría entonces en esa línea? El diputado Castro decía que ya expiró, que fracasó, que se acabó. Yo no sería tan arrogante de ponerle lápida a una coalición política. Creo que no existe una persona que tenga tal capacidad. Me parece que son los partidos de la nueva mayoría, son sus militantes, quienes tenemos que discutir en profundidad. Es muy apresurado de un día para otro, que una elección, solamente un proceso electoral determine la unidad de la centroizquierda, me parece que no es lo correcto. O sea, nosotros como centroizquierda tenemos que pensar en el futuro de nuestro país, y eso pasa por discutir en profundidad lo que queremos proyectar y cómo lo vamos a hacer para poder hacerlo. De lo contrario, separémonos todos y dejémosle toda la ventaja y el camino a la derecha, no solamente para gobernar 4 años, sino que para seguir gobernando por mucho tiempo más. Y yo creo que la gran mayoría de nosotros no quiere eso, a menos de que a alguien desde la centroizquierda le parezca ser más cómodo ser oposición, que sin duda es más cómodo, solamente cuestionar, criticar desde la vereda del frente puede ser súper más cómodo, pero a mí me parece que la comodidad no es el espíritu de quienes realmente creemos en las transformaciones, de quienes queremos defender lo que hemos logrado, y que para eso necesitamos organizarnos. Llámese como se llame, a lo mejor ya no se va a llamar nueva mayoría, a lo mejor se va a llamar de otra manera, a lo mejor se van a sumar nuevos actores, a lo mejor se va a construir un nuevo bloque, no lo sé, pero lo que necesitamos es unidad, y ese es el llamado que por lo menos yo y quienes hemos estado en esta posición, muchos de nosotros creo que creemos fielmente y firmemente de que esta defensa la hacemos desde el Parlamento, desde la institucionalidad, pero por sobre todo desde la calle, desde el movimiento social, desde el pueblo organizado. Digámosle a nuestro televidente, yo soy del Canal 8, Ya. salgo en YouTube. Ya. Ciudadano Chávez soy yo. Ya. La consulta esta es que, para decirle a nuestro televidente, ¿en qué consiste esta enfermedad? ¿Cómo te diste cuenta cuándo fue que aconteció? Bueno, a mí me diagnosticaron a los 17 años. ¿Ya? Comencé con una rigidez en la columna, en la espalda, y producto de eso tuve que dejar los estudios. Ya a los 23 años tuve que dejar los estudios. ¿Ya? Porque comenzó una crisis terrible. Esta enfermedad afecta a la columna y el sacro. ¿Ya? Produce inflamación en las articulaciones y en casos muy severos las vértebras se fusionan, como fue mi caso. Se me fusionaron 10 vértebras, bajé mucho de estatura y bueno, tuve que empezar con tratamientos, terapia, pero lamentablemente no puedo acceder a los biológicos por su alto costo. Ya. Aproximadamente 800.000 pesos cuesta la dosis en adelante, hacia arriba. Y eso es lo que nosotros estamos solicitando ahora al gobierno, para que nos incluyan en la ley Ricarte y podamos tener acceso al tratamiento de alto costo.
Lo otro, ¿cuánto se desplazó esa enfermedad? Yo medía 1,67 m. ¿De qué edad? Perdón. A los 23. Ya. A los 23 años se me desencadenó la enfermedad y ahí bajé mucha estatura, 10 vértebras se me unieron y de 1,67 m ahora estoy midiendo 1,43 m más o menos. Nuevamente dime tu nombre y la enfermedad, me interesa eso. O sea, mi nombre es Vicky Helmlinger y la enfermedad se llama espondilitis anquilosante. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Gracias. Hay una teoría que pareciera corresponder. Y aquí cambia, eso sería todo. Este otro lío, Carlito. Bueno, eso es lo que tenía en esta semana, lo que trajo el ciudadano Chávez. Bueno, lo estaríamos viendo la próxima. No. Bueno, acá me dicen que tenemos que manifestar sobre esta enfermedad que es invalidante y que en este instante tiene que absorberla el ciudadano, la gente que sufre esa enfermedad. Bueno, pretenden meterla en la ley de Ricardo Soto. Todo esto está en veremos y no sé, pues qué más podría decirle. Y lo otro que decía la Carol Cariola, de que los 30.000 personas que fueron borradas en una lista de espera en el gobierno de Piñera, ha traído problemas y graves porque hay personas que fallecieron en esa espera y otras personas esperanzados de ser atendidos nunca fueron, incluso los borraron. Entonces, esto no puede acontecer, según ella, en este Estado de Derecho que tenemos. Y bueno, volvemos a empezar a recordar de que está desfavoreciendo todo esto lo que está aconteciendo. Eso sería lo que teníamos por ahora y lo estaríamos viendo el próximo sábado, o no, tengo entendido que ya, sí, el próximo sábado estaríamos viéndonos y a la misma hora, a las 4 de la tarde, y eso sería todo. Chao.